Entré en su cuarto. En el fondo tenía un altar a la Santa Muerte. Al entrar, una sensación escalofriante me llenó de inmediato. Su habitación tenía las luces apagadas, pero podía apreciar que ella se encontraba hincada llorando con una gran tristeza. Pero estaba con alguien más. Era una sombra oscura. Era ella, la Santa Muerte. Esta experiencia de terror sucedió en una de las colonias de la Ciudad de México. Yo contaba con un trabajo estable. He de decirles que vivo sola, en un departamento en el 4º piso. Me hago cargo de mis padres en alguno de sus gastos, por lo que trato de verlos cada fin de semana y convivir con ellos. Yo tenía algunas deudas, pero nada que no podía resolver con un poco de ahorro y esfuerzo. La verdad es que vivía tranquila y con calma. Pero de un momento a otro mi vida comenzó a cambiar. Es decir, trabajaba varios días a la semana, pero mi dinero no me rendía. Mis deudas comenzaban a incrementarse y me era muy complicado pagarlas. Dejé de ir a visitar a mis padres ya que terminaba con el dinero justo para mi semana. Yo recuerdo que varios días a la semana iba a un mercado cercano y compraba una veladora en un pequeño local de cosas esotéricas. Esta veladora la prendía a mis santos, con la fe que mi situación mejorara e iluminara mi camino. Pero por desgracia no veía cambio alguno. Uno de aquellos días fui de costumbre por mi veladora. Entré al mercado y me acerqué a aquel local de cosas esotéricas. Me acerqué, pero la señora que atendía no se encontraba. Así que me di la vuelta y me disponía a ir de regreso a casa, cuando una señora de un local de junto me habló. No te vayas. Ella está haciendo una consulta de cartas. Está dentro de su local, no tarda, me dijo. Claro, esperaré entonces unos minutos, le respondí. Yo no sabía que ella se dedicara a leer cartas o ese tipo de cosas. No tardó mucho cuando una señora movió una cortina que se encontraba dentro de aquel local. Pero la señora que atendía a dicho local no salía. Me causó curiosidad y entré. Moví aquella cortina y pude ver que la señora se encontraba sentada junto con un par de veladoras sobre una mesa. Pude apreciar que alrededor había una gran cantidad de imágenes de santos y me llamó una muy peculiar, la de la Santa Muerte. Observé a la señora y pude apreciar que tenía sus ojos cerrados. Parecía estar en algún tipo de trance. Me dio un gran susto cuando me habló sin imprevisto. Siéntate, te leeré las cartas. En ese instante ya tenía los ojos abiertos. Me senté. Ella comenzó a leer las cartas y yo sin decir palabra alguna de mi vida. Ella comenzó a decirme la situación en la que yo me encontraba. En verdad no podía creerlo. No podía creer cómo ella me decía aquellas cosas con tal detalle. Pero me dijo algo bastante curioso. Alguien te está haciendo un trabajo por envidia y te está trabajando con la Santa Muerte. Puede ayudarte si tú así lo quieres, y yo te recomendaría que tuvieras una imagen de ella para protegerte. Pídele que te libere de aquella travesura. En ese instante no supe qué decir o hacer. Sin más, acepté su ayuda y me dio una pequeña imagen de la Santa Muerte de color negra. Llegué a casa y la puse encima de un ropero en una de las esquinas. Le puse un vaso de agua y una veladora. Dije que me ayudara, que si ella quería lo hiciera y siempre le estaría agradecida. Pasaron algunos días y no podía creerlo. Mi situación mejoró bastante. Por primera vez en meses, mi dinero me rindió más de lo acostumbrado. Así que me acerqué a la Santa Muerte que tenía en casa y le di las gracias. Pero la alegría me duró muy poco. Pasaron algunos días y sucedió algo desagradable. Mi madre enfermó. Enfermó tanto que estaba internada en el hospital. Su salud era bastante delicada y los médicos decían que no daban muchas esperanzas de vida. En ese instante me acordé de la Santa Muerte. Ya me había ayudado una vez y sentí que esta ocasión no sería la excepción. Le supliqué que salvara a mi madre, que la dejara vivir un tiempo más y que yo le pondría un mejor altar y más grande. Al siguiente día, cuando llegué al hospital, los doctores me dieron una noticia. Mi madre milagrosamente se había recuperado y se encontraba fuera de peligro. Una vez más,
La Santa Muerte me había ayudado, así que me llevé a mi madre a casa a los pocos días, pero tuve que pagar una fuerte cantidad de dinero, así que me encontré en aprietos de nuevo, es decir, sin dinero nuevamente, así que tuve que posponer el altar de la Santa Muerte para después, ya que no tenía dinero en esos momentos. Pero pasaron los días y comenzaron a suceder cosas extrañas dentro de mi hogar. Comencé a ver sombras cruzar mis cuartos, una sombra grande y oscura. Recuerdo que en esos días, cierta ocasión mientras dormía, me despertó un suspiro. Pude sentir el aire sobre mi rostro, como si alguien se hubiera acercado a mí. Me desperté asustada y miré la puerta de mi cuarto. Pude ver en aquella oscuridad cómo aquella sombra salía. Encendí las luces de mi habitación y permanecí despierta hasta que el sol salió. Pero hubo una noche que me dejó traumada. Fue una noche lluviosa. Comencé a tener pesadillas bastante escalofriantes. En ese instante, entre sueños, pude sentir que alguien se acercó a mi cama y se recargó sobre la misma. Recuerdo que intenté moverme, pero me fue imposible. Era como si me hubiera subido el muerto. Comencé a sentir como una mano tocaba mi mejilla. Era una sensación escalofriante. Aquella mano era fría. Y de un momento a otro, recibí una fuerte cachetada que me despertó totalmente alterada. Me levanté y como pude encendí la luz. En verdad, me ardía mi rostro. Fui al baño y al verme en el espejo, pude ver claramente que tenía una mano marcada sobre mi rostro. Fue entonces que pude observar en el reflejo la sombra de la Santa Muerte pasar detrás de mí. En ese instante supe que estaba molesta, pues no había cumplido mi promesa, pero no tenía dinero para ponerle aquel altar que le había prometido. Días más tarde, comencé en la misma racha que había tenido en un principio. Fue entonces cuando llegué al trabajo y me despidieron. En verdad me estaba yendo bastante mal. Todas las noches veía la sombra de la Santa Muerte en mi casa, mas no podía pagar aquella promesa. Un día por la tarde, salí de mi casa ya que el ambiente era bastante pesado. Llegué a un pequeño parque y por azares del destino me encontré con un amigo. Le platiqué todo lo que me había sucedido. Él también cree en la Santa Muerte y es curandero. De inmediato, me propuso que fuéramos a mi hogar para ver si él podía hacer algo para calmar la situación. Al llegar, juntos entramos a mi hogar. Era un poco tarde. Se sentía un ambiente bastante pesado, como si en cualquier momento fuéramos a ver algo. Mi amigo me dijo: trae a la Santa Muerte que tienes en tu ropero. Me la llevaré y me desharé de ella. Mientras yo caminaba a mi habitación, él se quedó en la sala haciendo una oración, mientras hacía una pequeña cruz con el alcohol para después encenderla. Entré a mi cuarto y fui a mi altar. Cuando me dispuse a agarrar a la Santa Muerte que tenía sobre mi pequeño altar, sucedió algo inexplicable, algo que no tenía razón alguna. Pude ver a la Santa Muerte frente a mí. Pocos segundos después, mi amigo se acercó a la habitación y pudo ver claramente que me encontraba hincada llorando. Mis ojos se encontraban blancos como si estuviera poseída o en un trance, y claramente él pudo ver que una sombra estaba junto a mí. Era ella, la Santa Muerte. Inmediatamente entró y tomó la figura. Salió a la sala y rompió aquella figura justo en medio de la cruz de fuego. Fue hasta ese momento que regresé de aquel aparente trance. Sentía que mi vida se iba. Jamás hubiera imaginado que el no cumplir una promesa me hubiera causado tantas experiencias escalofriantes. Pasaron algunos días y poco a poco el ambiente dentro de mi hogar comenzó a mejorar. Sin duda pensaría dos veces antes de pedir o hacer de nuevo otra petición. Bueno amigos, hasta aquí llega el relato del día de hoy, espero les haya gustado. Te sugiero te suscribas para no perderte los próximos relatos. Envíame tu relato por Instagram o por correo. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.